Ustedes habrán escuchado que desde ayer se empezó a discutir la posibilidad de hacer una reforma del mundo laboral que tiene que ver con reducir las jornadas laborales. En todo caso, si no es por hora, es por días, que se trabaje 4 días en vez de trabajar 5, en vez de trabajar toda la semana. El primer hecho que tenemos que conocer ante esto es que el mundo se encamina hacia ese lugar. Que esto no es una locura de algún sector del populismo, como quieren hacer creer desde aquí, sino que precisamente existe en el mundo políticas que están avanzando en pos de que los trabajadores no solamente mejoren su salario, sino que trabajen menos horas. Ayer había un empresario de la UIA que decía, manifestaba, se preguntaba el porqué de trabajar menos. Después seguramente vamos a escuchar el audio, donde precisamente destacaba la necesidad, se preguntaba cuál era la necesidad de trabajar menos horas. Y aquí me parece que hay algo que es importante reflexionar, que tiene que ver con cómo tenemos una mirada capitalista, profundamente capitalista, acerca de lo que es el trabajo. Julio Cordero es precisamente este empresario industrial. La discusión se está dando y un sector entonces nos dice que es una locura esto de trabajar menos horas o menos tiempo. Canadá tiene los índices de menos horas de trabajo, por ejemplo, Brasil tiene otros tantos, toda Australia tiene pocas horas laborales, porque lo que se ha probado es que cuantos menos horas se trabaje por día, o un día menos de trabajo en la semana, se produce mucho más. Todo lo contrario a lo que dice el discurso del capitalismo salvaje, que en realidad te dice que cuanto más trabajes, más producís. Hoy en día está probado con la tecnología que la producción no está relacionada al tiempo, o solamente al tiempo en el que vos estás haciendo el trabajo de producir. Pero ¿por qué quería traer este tema? Porque cuando a veces discutimos la lógica Estado versus mercado, tenemos que poner como centro a quienes debemos ser el centro de todo esto, que somos los seres humanos. Y plantearnos si entonces nosotros debemos estar preparados para el mercado, entregados al mercado, o el mercado debe, junto con el Estado, articular de una determinada manera que nos permita vivir de la mejor manera posible, con la mayor porción de derechos y con espacio para. Cuando Julio Cordero, este hombre de la UIA, decía, ¿para qué quieren trabajar menos? Para vivir, para hacer otras cosas, para profundizar los vínculos familiares, personales, amorosos, para dedicarnos tiempos al ocio, para no hacer nada. Está buenísimo no hacer nada. Cada tanto. ¿Qué hago hoy? Nada. Lo que pasa es que nos han educado en esta lógica de que el hombre o la mujer tienen que trabajar, tienen que producir. Y me acuerdo de Pepe Mujica hace poco tiempo, el expresidente del Uruguay, diciendo, ¿quién nos hizo creer que tenemos que vivir para trabajar? ¿Cuál es la creencia que nos hace sostener eso? Y la verdad que no es otra que la lógica del mercado, que la tenemos inculcada de una manera que nos cuesta salir de ello. Hoy recordaba una querida colega del programa del mediodía que compartimos con la Colo, con Vanessa, Valentina Kaff, que decía, hablando de este tema, decía, pensá que cuando nosotros éramos chicos, quizás teníamos un padre o un abuelo que nos decía, no, porque yo desde los 14 años que trabajo, desde los 12 años que salgo con mi papá, y era un valor eso. Y hoy decís, flaco, era explotación infantil. Está bien, seguramente cuando existe una necesidad, ¿no?, que tiene que salir toda la familia a trabajar, no deja de ser atendible. Pero estamos hablando de aquellos que no tienen esa necesidad imperiosa. Había esa construcción cultural. Yo trabajo desde los 16 años. ¿Vos qué vas a hacer cuando salgas de la secundaria? Si no decidís ya qué tenés que estudiar, qué querés estudiar, te pones a trabajar. Hubo una educación donde el disfrute, el ocio, el tiempo libre, el no hacer nada, es juntarnos con amigos o con amigas o con familia a charlar. Está mal visto para un modelo que dice vos tenés que prepararte para el mercado. Y el mercado entiende
que el hombre debe estar en pos de las maquinarias de producción y producir para generar capital y que ese capital lo concentre a unos pocos. Ahora digo, la discusión de la jornada laboral es una discusión interesante que debiéramos tomar todos. ¿Por qué? Porque también es esa discusión de decir, perdón, el hombre para la máquina o las máquinas para el hombre. La tecnología es para que el hombre trabaje menos. Si hay tanta tecnología, ¿por qué el hombre no puede trabajar menos? Y muchos dirán, bueno, lo que pasa es que la tecnología reemplaza el trabajo del hombre. En algunos casos sí, en otros no, pero también genera otro espacio laboral. Entonces, es una discusión que me parece que culturalmente también nos perfora. Está muy bien que trabajemos menos. Y está muy bien que además de trabajar menos, mejoremos el salario. Sí, rompamos con esa lógica de dominación o con esa colonización cultural de ¿cómo voy a pedir cobrar más si trabajo menos? Sí, claro, porque mi trabajo tiene que ser cada vez mejor pago y porque todo hombre y toda mujer con menos estrés produce más, o sea que también cumplís con los intereses del mercado. Y ayer Julio Cordero decía que si se reduce la jornada laboral, además había un problema, no solamente que se trabajaba menos, sino que los vínculos que se armaban en el trabajo le quitaban más tiempo todavía. Claro, porque vos en el trabajo haces amigos, haces compañero, compañera, charlás, contás una anécdota, hablas de fútbol, hablas de... Y sí. Ahora fíjense, ¿no? Romper con todo lo humano para construir en torno al mercado. Y lo terminamos abrazando casi como mandatos y como dogmas, que son nuestros. Y que así debe ser. Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la peor ministra de Educación de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Soledad Acuña, estableció que en quinto año los chicos y las chicas de la secundaria vayan a trabajar como mano de obra más que barata, regalada, porque no les pagan, que vayan a trabajar a distintas empresas, entonces tened repositores de los supermercados, díganme cuál es la formación de eso, o los mandan a repartir volantes en una agencia, bueno, puso los quinto años, los puso con una lógica de una falsa pedagogía, los puso al servicio del mercado. Y dicen, hay que educarlos en el mercado, entonces los mandamos vergonzoso, porque además, en todo caso que les paguen, ¿no? Si los querés educar para el mercado debe proponerte un trabajo, vos haces ese trabajo y te debiera pagar por eso. No, fue una forma de darle... Ahora, fíjense cómo nos educan, ¿no? Bien, ojalá podamos dar esta discusión, pero de verdad en toda la sociedad. Sí, señor, sí, señoras, hay que trabajar menos. Sí, y está buenísimo. Y no hay que sentir culpa. Y no es cierto que porque trabajas menos, la lógica del vago o el no vago, el que más trabaja es mejor persona, el que menos trabaja, no. Porque también quiero decir, cuando los grandes hombres, mujeres, exitosos, empresarios con dinero, se toman vacaciones, son vacaciones bien ganadas, ¿no? Todo lo que hacen un sector con una mirada de clase es bien ganado. Cuando el trabajador... ¿Se acuerdan les hicieron creer que podían irse de vacaciones? Les hicieron creer que podían comprarse un celular, les hicieron creer... Bueno, esa es la mirada. Para nosotros, nada. Para ellos, todos los privilegios. Bueno, linda discusión se abre en la sociedad, ojalá se profundice. Fernando Borroni. En Radio 10.